Ayer acá, gloria al Señor, conté y terminamos más de 50 personas. Gloria a Jesús, hasta las 6 de la tarde. Dios bendiga a esos guerreros. Yo sé que algunos se tuvieron que ir, pero en la mañana había como unas 70, 80 personas aquí. Así que nos gozamos de esa iglesia que entiende que necesita de Dios, que necesita del poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, vamos a buscar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar otra versión de la resurrección, ya que leímos el de Lucas. Pero vamos a Mateo 28, capítulo 28, versículos 1 al 10. Amén. Mateo 28, 1 al 10. Amén. ¿Lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se puede sentar? Vamos a hablar bajo el tema el día de gloria y triunfo. Amén. El día de gloria y triunfo. Han habido 3 días importantísimos en la historia de la humanidad. Yo diría que los 3 días más importantes y más significativos de la historia de la humanidad. El primero de ellos es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos días tiene que ver con Jesús, el personaje más grande que ha pisado la faz de la tierra. Amén. El día del nacimiento de Cristo fue el día en que la gracia de Dios se manifestó a los hombres, en que Dios vino a morar entre los hombres. Dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios manifestó su gracia, amén, cuando envió a su Hijo y que se encarnó, vino como un bebé, como un ser humano y tomó forma de hombre y habitó entre los hombres. Gloria al Señor. El segundo día significativo en la historia de esta humanidad es el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El día de la crucifixión. Este es el día, hermanos, de la redención. El día en que el perdón se extendió a la humanidad. Jesucristo desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón de Dios se estaba extendiendo a los hombres. Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Fue un día de victoria, fue un día de sufrimiento, pero también de victoria. Porque dice la palabra en Colosenses 2:15 que el Señor despojó a las potestades y a los principados y triunfó sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesucristo venció a Satanás. Amén.
Y el otro día significativo e importante de la historia de la humanidad es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que ya Cristo había vencido a Satanás, pero ahora es la evidencia al mundo de su victoria. Ahora es el día de victoria y de triunfo para la iglesia del Señor, amén. Donde ve a su Señor resucitado de entre los muertos, donde ve a su Cristo glorificado, amén. Y por eso es que Cristo dice, cuando resucita de entre los muertos en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ese es el Cristo todopoderoso que usted y yo le servimos. El día de la resurrección se evidenció el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Amén. La muerte es una maldición por causa del pecado, hermanos. El pecado trajo la muerte al mundo. Dice en Romanos 5:12, por tanto, amén, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Primero Eva y Adán, pero le llama el Señor, los considera un mismo ser. Y por el pecado, la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trajo separación del hombre con Dios. El pecado trajo separación física, espiritual y eterna del hombre hacia Dios. Separación física porque el hombre veía a Dios en el huerto. El hombre tenía esa cercanía con Dios, ese compañerismo, pero cuando peca se corta. Ya no puede ver al Señor, ya no puede tener esa comunión con Dios porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando el pecado entra, rompe ese compañerismo del hombre con Dios. También se rompe la comunión, esa es la muerte espiritual, ya no hay comunicación con Dios. Y también, pues, viene el que el hombre no puede morar con Dios. Así que viene la condenación eterna. Oigan, hermanos, la muerte es un tema que a nadie le gusta tocar ni hablar. Los hombres le temen a la muerte. Yo me atrevo a decir que el enemigo más temible del hombre es la muerte. Todos le temen a la muerte. El más fuerte tiembla ante ella. ¿Por qué la gente le tiene tanto temor a la muerte? La muerte es algo seguro para el hombre. Es algo seguro. Usted no sabe si sus metas se van a cumplir. Usted no sabe qué va a hacer de su vida. ¿Qué usted va a hacer? Pero usted sí puede tener seguro que usted se va a morir. Eso es lo más seguro que usted tiene en esta tierra. La muerte. Los pecadores tienen que morir, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y la Biblia habla en Hebreos 9:27 que está establecido al hombre que muera. Eso está establecido para todos los pecadores. Van a morir. Han muerto espiritualmente, van a morir físicamente y si no se arrepienten morirán eternamente, separados de Dios por toda la eternidad. La muerte es simplemente una separación. La muerte muestra la igualdad de los hombres. Hermanos, ¿cuánta sección de personas se hace en esta tierra? ¿Cómo califican los seres humanos al otro ser humano, verdad? ¿Cuántas diferencias, ricos y pobres, intelectuales e ignorantes, altos y bajos? Óigame, hermanos, bonitos y feos. Sin embargo, en la muerte se evidencia nuestra igualdad. Todos morimos igual. Dice la Biblia que desnudos vinimos y desnudos nos vamos. El rico no se lleva nada cuando muere. Óigame, Job decía en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces la muerte demuestra nuestra igualdad, demuestra nuestra fragilidad. No importa lo fuerte que te creas, no importa lo saludables que pienses que esté, hay que cuidar la salud, claro está, pero te puedes morir de un accidente, de un balazo. Hermanos, la vida se puede perder tan fácilmente. Somos tan frágiles. Podemos estar llenos de vida en este momento y de momento, hermano, perder la vida en un segundo. La vida se puede perder hasta antes de nacer, eso es serio. Te puede morir en el vientre de su madre sin nacer. Así que la muerte demuestra nuestra fragilidad. La muerte demuestra nuestra impotencia, nuestra debilidad. No podemos contra ella. Dice la Biblia en Eclesiastés 8:8, no hay ser humano que pueda retener el espíritu en el día de la muerte. No puede. El día que Dios te manda a buscar, el día que Dios dice se acabó, no puedes decir no me voy. No hay ser humano que pueda retener su espíritu. No hay armas contra ella. No se puede luchar contra ella. El único que la venció se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.
Gloria al Señor. La muerte demuestra nuestra brevedad. El hombre, dice la palabra de Dios, es como la hierba del campo, que a la mañana crece y en la tarde es cortada y echada al fuego. Por mucho que queramos vivir en esta tierra, un día nos vamos a morir. Y no hay que llegar a viejo para morirse. O sea, la muerte no respeta edad. La muerte le llega tanto al niño, al joven, al adulto, como al anciano. La muerte demuestra nuestra brevedad. La muerte demuestra nuestros temores. El más valiente se atemoriza. El más valiente tiembla ante ella. Óigame, pero lo terrible es que viene después de la muerte. Dice en Mateo 10:28, Jesucristo hablando decía, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Después de la muerte para el pecador viene el infierno, eso es lo triste. Pero yo quiero hablar en este momento de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, los últimos días, ¿verdad?, de esa presencia física visible de Cristo en esta tierra, que fueron días muy significativos y tienen ciertas características y quiero hablar un poquito de ellos. Sabemos, ¿verdad?, que el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue un día de mucho sufrimiento y mucho dolor. Este día, hermano, fue un día de mucho sufrimiento, principalmente para Cristo, quien la Biblia le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo fue, hermanos, torturado en aquella cruz. Pero no solamente para Cristo, sino también para sus seguidores, para su madre, para su familia, ¿verdad? Él tenía una familia carnal. Gloria al Señor, para todos aquellos que le seguían. Jesucristo vino a la tierra a morir, vino con una misión. Amén, rescatar al hombre del pecado y esto solamente lo podía hacer muriendo en la cruz del Calvario. La cruz era horrible y dolorosa. Hermanos, la cruz era una muerte vergonzosa. La cruz era una muerte, hermanos, de agonía, de dolor, de sufrimiento. Se exponía a la persona públicamente para que los demás se burlaran, porque solamente los malhechores, los criminales iban a la cruz. Era una forma de humillar a esas personas, de ridiculizarlas para que la gente no hiciera fechorías, ¿verdad? Cristo fue contado entre los pecadores, dice la palabra. Él nunca pecó ni hubo engaño en su boca, pero, ¿verdad?, fue contado entre ellos. Gloria a Jesús. La Biblia le llama en Isaías 53, versículos 3 al 5, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo fue humillado más que cualquier ser humano en la tierra, hermanos. Ciertamente, sigue diciendo el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue castigado para que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios. Cristo fue castigado para que usted y yo pudiéramos tener perdón de pecados. Cristo fue castigado para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios, hermanos. Para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Óigame, Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra que Jesús derramó su sangre de su cara. Jesucristo derramó la sangre de todo su cuerpo, comenzando con su cara. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, dice que sudó literalmente gotas de sangre. Era tanta la agonía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, allí sintiendo el peso de toda la humanidad, sintiendo la carga del pecado del hombre, que Jesucristo literalmente en agonía sudó sangre. Dicen los científicos que sus vasos capilares, esas venitas pequeñas, se le explotaron y salió sangre. Ahí comenzó el Señor a derramar sangre. Luego dice la palabra que fue azotado. Azotado con aquel látigo romano que cuando le daba, le traía pedazos de carne. Era llaga pura todo su cuerpo.
Dice la palabra que también derramó su sangre de su cabeza cuando pusieron aquella corona de espinas y le daban con palos y también salía sangre de su cabeza. Dice la palabra que también salió sangre de sus manos y sus pies cuando la atraviesan con aquellos clavos, hermanos. Óigame, pero en medio de tanto sufrimiento, no solamente el sufrimiento del dolor físico, sino, hermano, el sentirse desamparado, no solamente por sus discípulos, que dice la palabra que huyeron y lo dejaron solo, solamente Juan quedó allí, pero sino de sentirse desamparado de su propio Padre. Mateo 27:46 dice que Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra, ¿verdad?, que el Padre, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que usted y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Era necesario que él sufriera, era necesario que él muriera. Hermanos, Dios permite el sufrimiento en la vida del hombre con un propósito. En el caso de Cristo era para acercar al hombre a Dios, era para reconciliarlo con Dios, era para perdonar sus pecados. Porque como la paga del pecado es muerte, solamente muriendo alguien en lugar de nosotros podíamos ser perdonados de nuestros pecados. Gloria al Señor. Y Él tuvo que morir. Él no tenía que morir por sus propios pecados. Él no tuvo pecado. Y Él podía elegir no morir. La única persona en esta tierra que podía decir yo no muero era Cristo, porque Él no era pecador. Y Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego para volverla a tomar. El único que podía evitar la muerte era Cristo, pero ¿sabe qué? Murió por nosotros porque nos amó. Porque era necesario que Cristo padeciera para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. El día de la crucifixión fue un día de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Dolor para los seguidores de Cristo, dolor para su familia, dolor para el propio Cristo y dolor aún para el Padre Celestial. Viendo a su Hijo cargado con todo ese pecado, el Padre se dolió, pero era necesario. Déjeme decirle, hermano, que todos un día vamos a experimentar el dolor y el sufrimiento. A todos nos va a llegar el día del dolor y del sufrimiento, hermanos. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia lo dice, es necesario el sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento le acerca a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento es un mensaje de Dios que nos dice, tú me necesitas. Acuérdate que estoy allá arriba. Búscame. Dios permite el sufrimiento en la vida del ser humano para acercarlo a Él. Permitió el sufrimiento de su Hijo para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él. Gloria al Señor. El día del sufrimiento va a venir. Pero qué bueno que el Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Confiad. Yo he vencido al mundo. Y Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con Él todo lo podemos sobrellevar, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria al Señor. Los 3 días que Jesús estuvo sepultado fueron días de mucho desánimo y dudas. Óigame, hermano, luego de la muerte de Jesús, los discípulos se sintieron desamparados, confundidos y atemorizados. Habían perdido a su maestro, hermano. Habían visto a su maestro exhibido públicamente como un malhechor. Óigame, crucificado entre 2 ladrones. Lo habían visto humillado, lo habían visto burlado, escarnecido, azotado. Lo habían visto herido. Dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados. Y esto los desanimó. Dudaron del Señor y de su palabra. El Señor había dicho en diferentes ocasiones que Él iba a resucitar. Él sí dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea muerto, pero al tercer día resucitará. Óigame, los discípulos no se acordaban de esa parte. Quizás oyeron solamente que Él iba para la cruz, pero no escucharon bien. No se acordaron de al tercer día resucitará. Cuando estamos en medio de la prueba y del dolor, se nos olvidan las promesas del Señor. Se nos olvida su palabra, hermanos. Óigame, los discípulos dudaron de la palabra del Señor, estaban todos desanimados. Cuando usted y yo olvidamos la palabra del Señor, viene el desánimo, viene el desaliento, viene el temor, viene la duda. El enemigo comienza a sembrar dudas en nuestras vidas. Nos sentimos derrotados.
¿Qué es lo que trae la duda y el desánimo a nuestra vida? El sentirnos derrotados, el sentirnos desamparados, el sentirnos solos, que estamos atravesando el sufrimiento solo. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la palabra del Señor. A veces pensamos que todo está perdido. Déjeme decirle que todos vamos a experimentar un día, el día de la duda y del desánimo. A todos nos llega ese momento. Fueron 3 días, hermanos, de desánimo. Algunos se descarriaron, dice la Biblia. Óigame, Judas se suicidó. Pedro le negó 3 veces, no una vez, 3. Los discípulos huyeron abandonándole. Solamente Juan estuvo al pie de la cruz y las mujeres. Pero aún así se olvidaron de la promesa del Señor. Sí, él dijo que iba a haber aflicción, pero él dijo que él venció al mundo. Se olvidaron que él había dicho que él resucitaría. Y el día de la resurrección fue un día de victoria y triunfo. Gloria al Señor. Óigame, hermanos, va a venir el día del sufrimiento, va a venir el día del desánimo y la duda, pero si usted se mantiene confiando en el Señor, va a venir el día de la victoria y del triunfo en el Señor. Porque sí hay problemas, sí hay calamidades, pero también hay victoria en Cristo. Gloria a Jesús. Óigame, aquellas mujeres se prepararon tempranito, dice la palabra, amaneciendo, cuando estaba amaneciendo, todavía estaba oscuro, dice la Biblia, y se fueron a ungir el cuerpo del Señor. Yo siempre me pregunto, porque uno lo dice hoy, ¿usted sabe las condiciones en las que quedó el cuerpo de Cristo? Lo horrible que quedó, masacrado, lleno de sangre por todas partes. Imagínese, y lo envolvieron. Y estas mujeres viendo dónde le veían, las mujeres son muy curiosas. No se despegaron de la cruz, chequeando cuando lo sepultaron en aquel sepulcro, ¿verdad? Y ellas tempranito guardaron el reposo, ¿verdad? Y compraron especias aromáticas y se fueron a la tumba a ungir el cuerpo del Señor. Ellas pensaban que estaba muerto. Ellas no estaban pensando que Cristo había resucitado, ¿verdad? Pero se van allí a ungir el cuerpo del Señor pensando en quién les iba a remover aquella piedra. Porque había una tumba, había una piedra grandísima enfrente de la tumba. Óigame. Y lo más tremendo es que ellas no sabían que habían guardias también. Porque los fariseos, a veces los enemigos de Dios están más pendientes de la Biblia que usted. Los fariseos le habían dicho a Pilato que ellos habían oído que aquel engañador había dicho que al 3er día iba a resucitar. Y le dijeron, ¿sabes qué, Pilato? Contrata soldados, pon soldados frente a la tumba para que no vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y después digan que resucitó para entonces seguir engañando a la gente. Óigame, y fue mejor así porque así confirmaron más el milagro. Nadie se lo podía robar porque había guardia allí. Y estaban esos guardias al frente de la tumba y las mujeres van solamente pensando, ay, la piedra, ¿quién se la va a quitar? Pero los guardias no la iban a dejar entrar porque ellos estaban allí para evitar que alguien entrara a esa tumba. Pero dice la palabra en los versículos que leímos que un ángel del cielo, descendiendo del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella y que al aspecto del ángel los guardas cayeron como muertos. Óigame, cayeron como muertos antes de llegar las mujeres. Luego que se levantaron, se fueron donde los fariseos para allá decirle lo que había pasado. Y los fariseos los sobornaron, ¿no? Mire que le ofrecieron dinero para que se callen la boca. Óigame, pero cuando las mujeres llegan, aquel ángel había quitado la piedra, no para que Jesús saliera, sino para que se evidenciara que la tumba estaba vacía. Para que aquellas mujeres vieran, amén, que esa tumba estaba vacía. Óigame, hermano, lo que hace al cristianismo único, el cristianismo lo que creemos en Cristo, es que su líder no tiene tumba. La tumba está vacía. Hay una tumba para Mahoma, hay una tumba para Confucio, hay una tumba para todos esos líderes religiosos, pero nuestro Señor, la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Óigame, llegaron allí. Cuando vieron esa tumba vacía, y a María el Señor le habló, ¿verdad? Porque ella pensaba que se lo habían robado también. Le pregunta al hortelano, al jardinero, ¿qué pasó? Pensando que era el jardinero y era Jesús. Óigame, porque a veces nosotros como que no entendemos bien el propósito del Señor, ¿verdad?
Pero María, al ver a Jesús resucitado, hermanos, y esas mujeres ver esa evidencia, dice que le adoraron, se postraron a sus pies. Óigame, les cambió el ánimo. Se llenaron de gozo y el Señor dijo, vayan y rieguen la noticia, díganle a los discípulos, a mis hermanos que me verán en Galilea. Óigame, ellas comenzaron a proclamar, algunos no creían al principio, ¿verdad? Pero nuestro Señor se les apareció más adelante y se tuvieron que convencer. Allá había un Tomás, yo espero que aquí no haya Tomases, que tuvo el Señor, óigame, que hacerle que le pusiera la mano en las heridas y todo, que él tiene esas heridas para testimonio todavía, esas llagas. Y él pudo creer, y cuando creyó se arrodilló ante Jesús y le dijo, mi Señor y mi Dios. Pero ¿por qué el día de la resurrección es un día de tanta victoria y de tanto triunfo para la iglesia de Jesucristo? Hermanos, la resurrección de Cristo es una evidencia de su poder. Gloria al Señor. Óigame, lo que más teme el ser humano es la muerte. Si alguien se muere y no se sabe de esa persona y no hizo nada y no pudo vivir por sí mismo, ¿qué puede hacer por nosotros? Mire lo terrible de la idolatría, la ignorancia de la idolatría, la gente adorando seres humanos que se mueren. Óigame, muñecos que ellos mismos fabrican, honrando a veces gente muerta que no se sabe dónde está. Algunos están con el Señor, ¿verdad? Como los apóstoles y eso ni saben que usted le está honrando a ellos. Y si estuvieran vivos le dicen, no me adore, como le dijo Pedro a Cornelio. Si Pedro supiera cómo lo adoran ahora, ¿verdad? Porque se vieron en esa situación que los quisieron adorar y ellos siempre detuvieron. No, adora a Jesús, adora a Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El día de la resurrección de Cristo es una evidencia de su poder. ¿Poder sobre qué? Sobre la muerte. Han habido hombres poderosos en esta tierra, hombres fuertes, hombres que se llamaron dioses, profetas, pero que están muertos. Del único que se sabe que está vivo es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él vive y vive por los siglos de los siglos. Destruyó al enemigo más temible del hombre, la muerte. Dice la palabra que Jesucristo lo venció. Tiene el poder sobre la muerte y el infierno. En Apocalipsis 1:18, me encanta ese versículo. Jesucristo dijo, yo soy el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Las llaves significan la autoridad. Amén. Él da vida, pero también envía al infierno. Tiene la autoridad sobre esos lugares, hermanos. Entonces, por eso dice, no temas al que te puede matar el cuerpo. La gente le tiene más miedo a un ser humano y al diablo que al mismo Dios. Usted tiene que temer a Dios, porque Él puede destruir su alma en el infierno. Y también le puede dar vida. Gloria a Jesús. El día de la resurrección de Cristo se evidenció el poder de nuestro Señor. La resurrección de Cristo es una garantía de que nosotros tenemos vida eterna. O sea, al Cristo resucitar demuestra que puede darnos vida. Demuestra que Él es quien Él dijo que era. Amén. Que su palabra es fiel y verdadera. Porque Él dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él dijo también en Juan 3:36, o dijo, mejor dicho, dijo Juan el Bautista, dando testimonio de Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la resurrección de Cristo es una garantía de que el Señor nos puede dar vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vive y vive para siempre. La resurrección de Cristo es una garantía de nuestra resurrección. Amén. Hay una promesa de resurrección para todos aquellos que le sirvan al Señor, que han muerto en Cristo. El día del rapto, hermanos, el día que suena la trompeta, si usted y yo estamos vivos, pues no nos vamos a morir. Dice la Biblia que está establecido al hombre morir, pero eso es a los pecadores, todos se van a morir. Pero los que le sirven al Señor, va a haber un grupo, un remanente, que el Señor sabe quiénes son. Yo espero estar en ese grupo, que en el día del rapto, dice la palabra, que van a escuchar la voz de Dios como voz de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar. Todas esas personas que han muerto, que le han servido al Señor de todo corazón, que le han servido a Cristo,
Óigame, van a resucitar en el día del rapto. Sus seres queridos que han partido, nos vamos a reunir ese día, lo vamos a ver, hermanos, resucitados con cuerpos glorificados. Y dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas. Ay, yo me voy a preparar lugar y luego vendré y los tomaré para que estén conmigo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué bueno es estar con el Señor, ¿verdad? Entonces la resurrección de Cristo es una garantía de que nosotros, de nuestra resurrección, ¿verdad? Dice la palabra que Cristo es la primicia de los que durmieron. Esto significa que Él fue el primer ser que resucitó para no morir jamás. Aclaramos que hubieron personas que resucitaron de los muertos. En realidad, hablando en términos teológicos, no se llama resucitar a cuando una gente revive y se vuelve a morir. Lázaro se murió 2 veces, ¿verdad? Y toda esa gente que ha resucitado se llama revivir porque se vuelve a morir. Pero en sí, resurrección, según la Biblia, es resucitar para no morir jamás. Con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, dice la palabra. Y por lo tanto, Jesucristo fue el primero que resucitó para no morir jamás. Dice la palabra que la muerte no tiene poder sobre Él. Y Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero claro, cualquiera puede decir eso, pero no todo el mundo lo puede demostrar. ¿Entiende la diferencia? Porque cualquier loco dice por ahí que Jesús y que se... ¿Cuántos nos han dicho que van a resucitar y se han muerto y se quedan esperando ahí? Se lo comen los gusanos. Lo tienen que enterrar porque apesta. Pero Cristo dijo eso, pero lo demostró. No solamente resucitando a un hombre de 4 días que lo dijo frente a la tumba de Lázaro, sino resucitando él mismo de entre los muertos, dando evidencia que sus palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Jesús. Dice la palabra que Jesús va a destruir la muerte para siempre. Primera de Corintios 15:26 dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15:54, esto está hermoso. Dice el apóstol Pablo hablando del rapto. Y cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice: sorbida es la muerte en victoria. Y vamos a decir, amén, el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, Él es el único que puede dar vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo es una garantía de nuestra resurrección. Pero algo más, y ya estoy terminando. Al Cristo resucitado le fue dado todo poder. Amén. Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y yo añado debajo de la tierra, porque aunque ahí no lo dice, porque cuando dice tierra abarca toda la tierra, lo que está debajo. Pero en Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se dobla todas rodillas lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo los ángeles, también demonios en el segundo cielo. En la tierra los seres humanos. Debajo de la tierra los condenados y los demonios, hermanos. Óigame, a Él le fue dado todo poder. Filipenses 1:21, me encanta. Fue puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Óigame, hermano, dice que a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9. ¿Qué significa esto? Que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad y hay liberación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre que reconocen en el cielo: el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre a través del cual se puede orar. O sea, es un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Y dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. La palabra Señor significa amo, soberano del universo.
el dueño absoluto de todo lo creado, por quien todo vino a existencia y quien sustenta todas las cosas y quien un día, amén, juzgará al hombre. Entonces eso es serio. Todas rodillas se doblará. ¿Cuántos no quieren doblar rodillas al Señor en este tiempo? Hay gente que no le gusta ni arrodillarse ante el Señor. Hay gente, óigame, no quieren reconocer a Cristo y menos confesarlo con su boca, que es necesario para ser salvo. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesar a Cristo. Algunos no lo quieren confesar por vergüenza. O sea, es verdad, se avergüenzan de Cristo. Y si usted no lo confiesa, lo niega, ¿eh? No tiene que negarlo literalmente. Si no lo recibe, lo está negando. Dice la palabra que al que le confiesa delante de los hombres, él también le confiesa delante de su Padre. Por al que le niega, él también le niega. Entonces, déjeme decirle que los que no quieren hacerlo ahora, pues, pobre de usted, porque como quiera lo va a tener que hacer. Hoy lo puede hacer para recibir a Cristo como Salvador. Amén. Si usted confiesa a Cristo, si usted dobla las rodillas, si usted se humilla ante el Señor Todopoderoso, Él tiene misericordia de usted. Pero si no lo hace por las buenas, en el día del juicio final, que todos los muertos van a tener que revivir y estar delante del trono de Dios, eso está en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Dice que vi el cielo abierto y que se despejó y que la tierra y el cielo huyeron, vio un trono, el apóstol hablando, y luego dice, vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Grandes y pequeños significa de todas clases. Allí no hay rango, todos delante de Dios. Y vi los libros abiertos, la palabra va a estar en aquel día. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y dice la palabra, todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero lo que le quiero decir es que si usted no lo hace hoy por amor y buscando su salvación, un día va a enfrentar a Jesús como juez y va a tener que doblar rodilla y va a tener que confesar que Él es el Señor, pero para condenación. Porque dice la palabra que todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Aún Satanás y los demonios tendrán que reconocer que Él es el Señor. Hermanos, todas rodillas se va a doblar, todas rodillas. Pero hágalo ahora por las buenas. Hágalo ahora por amor, para su salvación. No espere el juicio final. De todas maneras, va a enfrentar al Señor. Búsquele. Apercíbase ahora. Ahora que está vivo, ahora que puede alcanzar misericordia. Gloria al Señor. Usted y yo, hermanos, podemos estar gozosos. Óigame, podemos regocijarnos de que nuestro Señor está vivo. Y dice la palabra que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Usted y yo, no solamente Jesús vive, nos ha dado vida a nosotros. Amén. Dice la palabra que nos ha hecho más que vencedores en Cristo. Y podemos celebrar, como decían esos coros, celebrar la victoria de Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo, óigame, usted no puede celebrar nada. Lo único que le espera es la condenación eterna. Pero puede pasar de muerte a vida en el día de hoy. Puede buscar al Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiere pasar de muerte a vida? ¿Quiere tener la vida eterna, la vida en abundancia? El Señor se la ofrece hoy. Hoy Él está aquí. Sus brazos están extendidos. Búsquele antes de que sea tarde. Póngase de pie.